Se cumplieron 6 meses del inicio del gobierno de Yamandu Orsi y hace una semana se presentó el presupuesto quinquenal. Según dijo en una entrevista a principios de año el titular del Ministerio de Educación y Cultura, José Carlos Maía, al asumir se encontraron con una situación económica peor de la que se imaginaban. A 6 meses de la gestión y en el marco de la discusión presupuestal en el Parlamento, y para hacer un balance de este tiempo recibimos a Gabriela Verde, ministra interina de la cartera. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá y un saludo a toda la audiencia. Decíamos, bueno, primero que nada aclarar por qué el ministro Maía no está con una intervención quirúrgica, sí, de licencia médica en realidad, sí, ¿no? Sí, de licencia médica hasta los primeros días de octubre, así que estamos trabajando los dos equipos fuertes. Ahora que hablábamos un poco fuera de aire de la presentación del presupuesto y todo lo que se viene ahora, que se vienen meses intensos, retomando esta declaración de Maía que dio en una entrevista, él dijo que como se encontraba con una situación peor de la que se imaginaban, iba a haber que hacer una readecuación presupuestal. Así que, ¿por dónde pasó esa readecuación y también cómo se ve reflejada en el presupuesto? Bien, sí, para retomar las palabras del ministro y también de todo el gobierno, ¿no? El déficit fiscal no era tal como lo habían anunciado el gobierno saliente en la etapa de la campaña, de un 2,6. El equipo económico de este gobierno pensaba que era un 3,4, 3,5 y termina siendo un 4,2, 4,3 de déficit. Esas son deudas del Estado que las tiene que asumir este gobierno. Uh-huh. Y todo lo que se pensaba de crecimiento, parte de ese crecimiento tiene que ir cubrir ese déficit que a lo largo del quinquenio se va a ir moderando cómo pagar hasta finalizar en el 2029 a llegar con un déficit de un 2, algo, 6, 7. Esos son compromisos que hay que asumirlos, que hay que están comprometidos y que son dineros de crecimiento que están comprometidos allí. Este gobierno lo que puso fueron pautas y focalización en el dónde iba a estar la mayor parte del crecimiento. Eso es todo lo que tiene que ver con la franja etaria entre el embarazo, la adolescencia y la juventud. También tiene que ver con todo lo que es desarrollo y crecimiento y con toda la parte de seguridad. Esos son como los 3 puntos claves donde pasará el presupuesto. Al ministerio le toca, algunas partes de esos 3 compromisos fuertes y de los 63 medidas urgentes que también vamos a trabajar. Entre ellas, todo lo que tiene que ver con las becas de estudiantes, las becas UTEA. También tenemos las otras becas de formación docente y los bonos. Después, toda la política de acceso a la cultura y la educación a través del programa Territorialización de la Cultura y la Educación y la Nueva Tecnología. Y en la parte de desarrollo también todo lo que es cultura científica y los aspectos que tiene el ministerio que ver con lo de ciencia y la nueva institucionalidad que se presenta, que queda por fuera en realidad del ministerio, pero que tendremos que coordinar. La Secretaría de Ciencia que queda bajo la órbita de Presidencia, ¿te refieres a ella? Sí, esa queda fuera del ministerio, pero nosotros quedamos con aspectos de ciencias que también tenemos que coordinar, que es toda cultura científica, el IPSE, los museos de antropología y ciencias naturales y otro programa de antropología que queda también dentro del ministerio. Así que imagino que hubo que buscar como este equilibrio, ¿no? Entre corregir ese déficit, pero al mismo tiempo proponer cosas nuevas, medidas nuevas. Exacto. Y además hay que pensar que la línea de base, eso es importante tener en cuenta, que la línea de base, que quiere decir que es el espejo de lo que fue el presupuesto 2024, no bajó, se mantuvo. Esa línea de base, ese dinero que estaba en el presupuesto anterior,
Bueno, nosotros lo vamos a redireccionar con la propuesta del ministerio, con un programa y un proyecto de ministerio acorde a las líneas de políticas que nosotros tenemos de aquí en adelante. ¿Y en qué aspectos se van a dar esas redirecciones? ¿Qué puntos van a ser claves para el MEC? Bueno, la territorialización de la cultura y la educación es un programa fuerte. Los espacios MEC, que así le dimos a llamar, es un programa fuerte donde todo el ministerio va a estar en función también de cooperar en esas nueva institucionalidad. En el presupuesto anterior, del gobierno anterior, se habían creado los 4 institutos: el Instituto de Música, de Artes Escénicas, de Letras, y me queda uno. ¿De danza? Artes Escénicas estaba danza ahí. Música, letras, artes escénicas y artes visuales. Gracias, Ivana. Y, perdón, Gracium. Y bueno, se crearon los 4 institutos sin presupuesto. Ahí también, en función del desarrollo, del acceso a la cultura, al acceso democrático de la cultura, poner las líneas de discapacidad, afrodescendencia y género en todo el ministerio, y con ese ejemplo de ponerle también presupuesto a estos 4 institutos, la línea de la cultura va a ir en función de bajar las barreras realmente a ese acceso. Y cuando llegan al MEC, digamos, cuando asumen, ¿cómo identifican esta necesidad de volver al territorio? ¿En qué aspectos dieron cuenta de eso, ¿no? De la revinculación. Bueno, primero que antes en los gobiernos del Frente Amplio anteriores se había creado un programa que se llamaban Centros MEC, que eran muy populares, conocidos por toda la población y que habían sido de mucho arraigo, sobre todo en las poblaciones más pequeñas. Habían llegado en 15 años a tener 300 funcionarios. De esos 300, nosotros cuando llegamos al ministerio quedaban 19. Entonces, una política de descentralización que contaba con 300 personas a tener 19, imagínense todo lo que ha sido para estos funcionarios y funcionarias, y una política que no hubo tal descentralización. Uh-huh. La descentralización entendida no como la desconcentración, que en la zona metropolitana le lleva a cualquier punto del país, algo que se produce acá. No, la descentralización es a partir de los reclamos, la producción y el disfrute de los lugares, de esos espacios, de ese territorio. Ellos, los 19, resistieron, realmente resistieron toda una política donde no hubo tal cuestión, no se desarrollaron las políticas de cultura, ni de acceso, ni de disfrute, más allá de lo que a nivel departamental se podía llegar a hacer. Ese es uno de los tantos programas. Después todo lo que ha sido la falta de inversión en infraestructura, muchos problemas en muchos museos, en muchas casas que pertenecen al ministerio, casas de cultura que pertenecen al ministerio. Y después un problema grave que tenemos, que bueno, estamos a través de los sindicatos armando y abriendo la negociación para una reestructura que hay que empezar a hacer y darle fin a las desigualdades que hay dentro del propio ministerio en cuestiones de lo que es todo lo administrativo y lo contractual. Y se prevé, en el presupuesto se previó incrementos para justamente los espacios MEC. Sí, más que incremento es empezar de cero. Claro, porque no se había dado en el periodo anterior. No, se sacó. El programa de territorialización se sacó. Y ahí lo que quedó se armaron las casas nacionales de cultura que estaban en la órbita de las intendencias, y el dinero que se había presupuestado para la territorialización se redireccionaba a las intendencias, y desde las intendencias se generaban algunas actividades culturales. Claro, pero no era a través del MEC. No, era a través del MEC directamente. Si bien el MEC financiaba una parte, no era a través del ministerio.
Entonces hay que empezar ese programa desde cero. Ahí pensaba un poco, decías, no, bueno, los centros MEC sufrieron un recorte presupuestal en el periodo anterior. La cultura en general parece haber estado amedrentada en el periodo del gobierno anterior, y esto creo que se vio reflejado en algunas declaraciones que surgieron en los últimos días, tanto de el teatro independiente, por la Ley Nacional de Teatro Independiente, que ellos dicen que no se viene cumpliendo, como también, y son casos específicos que se me ocurren, pero creo que es una situación generalizada, de Cinemateca, que escuchábamos a su directora hablando de deudas que tienen el gobierno, el Estado más bien con la institución. ¿Esto es una situación generalizada? ¿Qué panorama tiene el Ministerio de cara a la próxima ejecución presupuestal y pensando, bueno, en poder cumplir con lo que se adeuda? Bien, sí, con respecto al teatro, la ley de teatro no estaba reglamentada. Uh-huh. Al no estar reglamentada, faltaba el renglón, como se le dice comúnmente, y en criollo, para entender el presupuesto, abierto el renglón para ingresarle financiamiento. Bueno, se logró abrir ese renglón y es parte del presupuesto. Bueno, no alcanza a lo que se aspiraba, uh-huh, pero va un porcentaje del presupuesto, del incremento del presupuesto nacional a la ley del teatro, como para empezar a trabajar y empezar a poder hacer justicia con algo que se había postergado tanto. O sea que está en proceso esa reglamentación también, ¿no? No, sí, claro, porque se conforma la comisión, está en proceso la reglamentación, pero se abrió el renglón para poder financiar. Ahora viene una etapa parlamentaria y de trabajo de las distintas instituciones también, uh-huh, para lograr mayor financiamiento. Está la propuesta, pero bienvenido si se puede incrementar. Y con respecto a las deudas, sí, era lo que te decíamos hoy. Encontramos no solo con Cinemateca, sino con muchísimas instituciones y organizaciones, deudas muy grandes, y que estamos intentando ver de qué manera las podemos ir solucionando. Uh-huh. Quizá uno de los últimos temas en relación a cultura, y ya pasamos a educación, que también hay varias cosas para hablar ahí. Otra de las noticias que tuvo el MEC este año es que los fondos regionales para la cultura aumentaron 50% uh-huh, su presupuesto. Bueno, primero, ¿por qué se tomó esta decisión? Y segundo, o sea, ¿qué habilita este incremento presupuestal? Bueno, habilita que llegue más gente a poder financiar propuestas. Estos fondos realmente los fondos regionales están sobre todo destinados a todo el mundo de la cultura, que no es Montevideo, sino que pueda tener mayor acceso desde otros lugares y rincones del país. Sí, se incrementa muchísimo porque es una de las líneas de política que este ministerio y en este gobierno se le quiere dar, redireccionando esas líneas de base, como decía hoy, y poniéndole énfasis y foco en otros aspectos que quizás los gobiernos anteriores no fueron tan así. Pasando un poquito al tema educación, hay uno que ha tenido particular fuerza, y porque es un reclamo también de hace muchos años, que tiene que ver con la creación de la Universidad de la Educación. Se presentó el anteproyecto el 30 de julio. ¿Nos puedes contar un poco quizás por dónde pasa la redacción de esta iniciativa? ¿Cómo no? Bueno, la iniciativa esta no es nueva, tiene sus años, tiene sus reivindicaciones en varios lugares. Tiene reivindicación del movimiento estudiantil, tiene reivindicación de las y los trabajadores de la educación, tiene reivindicación en el PIT-CNT, tiene reivindicación en formación docente, en fin. También ha habido iniciativas políticas, no solo del partido gobierno, sino de los partidos, tanto Partido Nacional como Partido Colorado. Ha tenido propuestas varias desde hace muchísimos años. La última fue en el 2017, la última propuesta que se presentó, donde, no se logró votar.
no se llegaron a los consensos suficientes en el Parlamento. Antes de empezar el gobierno, en el periodo de transición, ya habíamos anunciado que este era uno de los temas a trabajar, y ahí ya se empezaron los diálogos con la coalición que hoy está en la oposición. Cuando se retoma el tema, bueno, hay mucho interés en la coalición también, en los partidos de la coalición, en poner nuevamente en agenda el tema y poder llegar a consensos. Bien, empezamos a buscar los consensos de la exposición de motivos del año 2017, qué aspectos tanto de la exposición de motivos como del articulado era común a quienes estábamos involucrados y con el interés de que salga la Universidad de la Educación. Allí se empezó a abrir el diálogo. En base a eso se hace un articulado de mínima, no por desacreditar la importancia pero sino de aquellos artículos que sí o sí iban a poder estar en consenso para que salga votada la Universidad de la Educación. Y una exposición de motivos que toma la relatoría de estos años, su historia, de dónde surge, cómo, y de la importancia de la Universidad de la Educación. Y ahí tomamos desde el movimiento estudiantil, como decía hoy, desde las y los trabajadores sindicalizados, de la propia Universidad de la República, tomamos algunos aspectos, como por ejemplo el aspecto de una universidad, no la podemos pensar si no es autónoma, cogobernada, pública y descentralizada. También teniendo en cuenta las características de formación docente, que todo su activo iba a ser parte de la nueva institucionalidad, en cada departamento del país hay, en total hay, nunca sé si es 32 o 36 institutos de formación docente, entre los institutos normales, el Instituto de Formación Docente General y los SER, hay 32 o 36 instituciones. La descentralización ahí se da naturalmente. Entonces es una muy buena cosa que el Uruguay tenga una universidad de la educación donde esté en todo el país, donde sus activos pasen a ser activos de la Universidad de la República, y de la manera que van a dar paso, va a ser, no está estipulado en el articulado, porque así una vez que sea votada, que esté ya la Universidad de la Educación funcionando, son sus propios docentes, egresados y estudiantes que le dan la forma de cómo el detalle de esta nueva universidad. Sucedió en estos meses que colectivos del Consejo de Formación en Educación, reclamaron, ¿no?, la participación en la redacción del proyecto. Una vez que hicieron ese reclamo, el MEC los incorporó a esta discusión. ¿Cuáles fueron los aportes que se hicieron desde estos colectivos y cuáles de ellos también se tomaron? Bueno, pues imagino que viene en línea con esto de los consensos, sí, que hablábamos. Claro, ¿no? Los consensos fueron primero que nada, la Universidad Autónoma y Cogobernada como primer punto de partida. Esto también un fuerte aspecto que tiene que ver con que eso en la LUC está previsto, que tiene que ver con el recorte de la libertad de cátedra, ponerla en realidad como lo establece la Constitución. La libertad de cátedra fue redactada tal cual la anterior Ley de Educación y también lo que ampara la Constitución de la República. El tema de la laicidad, el tema de poder tener un articulado de tal forma que habilite que una vez que se instala se haga realmente funcionar la autonomía de esta universidad, para darle la forma y el cuerpo de esa transición, porque también las y los trabajadores tienen que estar asegurados no perder derechos, ¿no? Claro. Y los estudiantes, ni que hablar. Pienso un poco en esto de generar consensos y pienso en los debates que se van a dar en el Parlamento cuando se traiga este tema.
El cogobierno, la autonomía, son dos conceptos que la UDELAR en el último tiempo ha tenido en disputa con algunos actores políticos. No hay un consenso respecto a que esta sea la forma de gobierno de una posible universidad de la educación. ¿De qué manera se va a dar esa discusión? Digamos, ¿cómo van a argumentar de parte del ministerio que entienden que es necesario que la universidad tenga esas características? El ministerio ya no lo discute más porque ya lo presentó como un hecho de que tiene que ser autónoma y cogobernada. Dentro del Parlamento, la discusión es dentro del Parlamento. Imagino que los van a citar a comisión, por ejemplo. Por supuesto. Ya nos citaron y ya dimos nuestros argumentos. Okay. Como te decía, la discusión dentro del Parlamento entre quienes están de acuerdo con el cogobierno y quienes no, es adentro del Parlamento. Pero yo lo dije desde el día 1, el cogobierno no se ganó adentro del Parlamento, se ganó en la calle. Y ahí también habrá que hacer lo suyo. ¿Consideras que se pueden generar las condiciones entonces para que se vote? Ojalá se lo merece la Universidad de la Educación. El pueblo uruguayo se lo merece y bueno, y hay que estar a esa altura. Porque no es solo de las y los estudiantes de formación docente, sino que es para todo el Uruguay. Además del proyecto de la Universidad de la Educación, otro de los que se presentó y que también estuvo, si mal no recuerdo, en campaña se habló de esto, fue restablecer la participación docente en los subsistemas de ANEP. Acá me surge la duda si este proyecto, ya que se trata de restablecer algo que ya estaba, va a ser igual a como era antes o incluye cosas nuevas o elimina elementos anteriores. No, lo que incluye es volver a que sean consejos desconcentrados. La diferencia de un consejo desconcentrado con una dirección general es el peso que tiene el desconcentrado en armar su propia líneas de trabajo. Una dirección general tiene menos, dentro de lo administrativo tiene menos peso y concentra mucho más las decisiones en Codicen. Entonces un desconcentrado puede elaborar otros aspectos que hacen mayor autonomía. Con respecto a la participación de los trabajadores, en algunos aspectos queda igual y en otros aspectos cambian porque se le agrega también la participación de las y los estudiantes de educación media y de las familias. Así que ahí va a haber se incluyen otras en la reglamentación de esta nueva ley. Cada desconcentrado luego va a tener que tomar las medidas para hacer posible la participación de estudiantes y familias. Si bien recién hablábamos, ¿no? que lo que pasa en el Parlamento, lo que se decide en el Parlamento es del Parlamento, pero acá, ¿crees que haya una mayor reticencia a este proyecto teniendo en cuenta que la participación docente se eliminó en el buque insignia, que es la LUC del anterior gobierno? Sí, se desapareció de algunos aspectos, de otros no, porque Codicen tiene sus representantes de los trabajadores y quienes se presentaron a las listas de los representantes de los trabajadores en Codicen fue el Partido Colorado y el Partido Nacional también, que perdieron, pero se presentaron. O sea que si no creyeran en la representación de los trabajadores en ámbitos de decisión, no se hubieran presentado. Así que yo creo que por ese lado no tendría que haber problema. Puede llegar a buen puerto, entonces. Ojalá, ojalá. Vamos a ver por dónde viene la discusión. Yo diría eso también, que ellos también tuvieron sus representantes y vaya si el presidente de Codicen, que fue Robert Silva en el periodo anterior, también llega al Codicen a través de representación de los trabajadores. Pienso un poco en los desafíos que tuvo la administración anterior con respecto al vínculo con los sindicatos. Me pregunto cómo viene siendo el vínculo de esta administración del MEC con los sindicatos de la educación. Bueno, con los sindicatos de la educación tenemos el punto con respecto a estos dos proyectos que se presentaron y el otro punto de encuentro es con la convocatoria, que eso también va a ser parte de la ley presupuestal del Sistema Nacional de Educación Pública, que se restablezca, y el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, que también se restablezca, y la coordinadora de la educación, que va a convocar
al Congreso Nacional de Educación en breve. Así que después les estaremos mandando información sobre el Congreso Nacional de Educación, bueno, para que también desde aquí estén sus aportes. Pero en eso hemos trabajado y estamos trabajando firmemente, y porque respetamos las autonomías de la ANEP, que no podemos dejarlas, pasarlas por arriba, pero en esos puntos en común hemos tenido y tendremos diálogo de aquí hasta culminar el periodo. Antes de asumir en el ministerio, habías manifestado que tu objetivo era ser parte del diálogo nacional de la educación, y te estoy citando textualmente. ¿De qué forma serías parte? Obviamente como subsecretaria, imagino, pero digo, ¿en qué punto te podrían tener incidencia ahí? ¿En qué aspectos te gustaría poder colaborar? Bueno, el Congreso Nacional de Educación, como lo adelantaba, es el mayor diálogo en educación que puede tener el país, que está por ley, y que lo queremos hacer respetar, y que sea realmente el pueblo uruguayo que pueda decir por dónde quiere que la educación uruguaya se encamine. Y además, en este periodo hay que tener en cuenta que dice vinculante, que no es menor. Eso es un aspecto muy, muy importante y de mucha responsabilidad para quienes estamos en el gobierno, para las organizaciones sociales y para toda la sociedad civil. Luego, bueno, todo lo que ha sido el presupuesto y será el presupuesto y su ejecución también es parte de ese diálogo que nosotros tenemos que tener, y de la protección a este derecho de la educación. Otra de las noticias que vino del MEC este año, creo que hace poquito, es la derogación del decreto que establecía las autorizaciones definitivas de las universidades privadas. ¿Por qué? ¿Qué establecía esta normativa y por qué se derogó el decreto? Bien, se deroga por forma y por también contenido. Por forma, porque las propias universidades privadas establecen, y nosotros leímos las actas y estuvimos trabajando y en diálogo con también las universidades privadas, que fue un proceso donde hubo aspectos puntuales del decreto en su articulado que no se las tuvo en cuenta y que, bueno, podría generar más inconvenientes. Nosotros siempre, desde el primer día, dijimos que se derogaba y se abría una nueva instancia de diálogo que ya comenzó el mes pasado. Ya hubo una segunda instancia, y donde la idea es, antes de fin de año, en este diálogo con las universidades privadas, generar un nuevo decreto que regule realmente de una manera coordinada y que genere en el sistema de educación terciaria un sistema robusto, un sistema realmente que permita a todas y todos acceder y, bueno, y generar una política de educación terciaria mejor de lo que estaba planteado. Ahí, en eso, ¿no? ¿En qué parte está el proceso de este nuevo decreto que creo que se va a entregar a fin de año? ¿Qué se va a presentar? A fin de año está en pleno diálogo. Ya es la segunda instancia donde se están intercambiando documentación y se está intercambiando información para poder trabajarlo. No me quiero adelantar hasta tener la siguiente instancia, que podamos pensar en está bien poder decir capaz que algunos adelantos a la población y sobre todo a quienes están en la educación terciaria. Gabriela, como subsecretaria, saliendo un poquito de ese rol más bien, sos maestra de profesión, fuiste consejera en primaria, también fuiste parte de ADEMU. Entonces, quería preguntarte qué proyección haces a final de este periodo, qué imagen te gustaría que quede del Ministerio de Educación y Cultura cuando, en 4 años y medio, digamos, entreguen ahí el lugar. Bien, el objetivo de uno siempre es bajar las barreras a la cultura y bajar las barreras a la educación. Encaminar eso es
el tremendo desafío que tiene el Uruguay. Hoy la población con discapacidad, la población afrodescendiente, todo el tema género, bueno, con los hechos que han sucedido el viernes pasado que nos pega en el medio del pecho, es instalar un diálogo realmente, y el diálogo no solo, sino que se concrete en estas acciones de bajar estas barreras. Por ahí, más que a mí, al ministerio, decir, bueno, estos objetivos se lograron. Así que, y que en cada rincón que se pueda recorrer del país esté el disfrute por la cultura, la producción cultural también, sería bien importante. En 5 años es difícil, 4 años y medio, pero por lo menos empezar y dejar instaladas como políticas de Estado estas cuestiones. Gabriela Verde, ministra interina de Educación y Cultura, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Así que estaremos informando también y de lo que vamos desarrollando. Quedamos en contacto, gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos con Comunidad Udelar.